En mi noche de bodas, él cerró la puerta con llave y descubrí que el hombre con quien acababa de casarme no era quien yo creía, sino alguien completamente diferente, alguien que me haría vivir los años más oscuros de mi existencia. Mis manos todavía tiemblan cuando recuerdo esa noche, cuando el sonido de esa cerradura girando fue como el cierre de una jaula de la que tardaría décadas en escapar. Yo soy Alejandrina, tengo 70 años, nací y crecí en las montañas del Perú, y lo que les voy a contar hoy es algo que guardé en silencio por casi 40 años, algo que me avergonzaba, que me hacía sentir pequeña, invisible, tonta. Pero hoy, gracias al canal Dona Mima por este espacio sagrado, donde podemos compartir nuestras historias sin miedo al juicio, donde podemos sanar juntas, donde nuestras voces importan, hoy puedo finalmente hablar. Les agradezco de corazón por escucharme, porque sé que muchas de ustedes, mis queridas amigas, han vivido algo similar, han sentido ese mismo vacío en el estómago, esa misma sensación de estar atrapadas. Y quiero que sepan que no están solas. Nunca lo estuvieron. Esta historia que les voy a contar no es solo mía, es de todas las mujeres que alguna vez creyeron en un amor que resultó ser una mentira, que confiaron cuando deberían haber corrido, que se quedaron cuando su instinto les gritaba que huyeran. Les prometo que al final de esta historia, ustedes entenderán por qué me tomó tanto tiempo contarla, por qué cada palabra me cuesta lágrimas incluso ahora, y sobre todo, entenderán cómo una mujer que perdió todo puede volver hasta encontrarse a sí misma. Porque eso es lo que yo hice, mijas. Me encontré, pero el camino fue largo, oscuro, y hubo momentos en los que pensé que no lo lograría. Era 1972 cuando conocí a Roberto. Yo tenía apenas 19 años, una chiquilla que no sabía nada de la vida, criada en un pueblito cerca de Cusco, donde las montañas tocaban el cielo y las nubes bajaban a visitarnos cada tarde. Mi mamá me había enseñado a coser, a cocinar, a cuidar de la casa, a ser una buena mujer, como ella decía. Mi papá trabajaba en las minas, se iba antes del amanecer y volvía cuando ya estaba oscuro, con las manos negras y la espalda doblada. Éramos pobres, pero nunca nos faltó comida ni amor. Teníamos poco, pero lo que teníamos era nuestro, era limpio, era honesto. Yo soñaba con salir de ese pueblito, no porque no lo amara, sino porque quería conocer el mundo, ver qué había más allá de esas montañas que parecían guardianes eternos. Y entonces llegó él. Roberto llegó un día de marzo, cuando el sol pegaba fuerte y el aire olía a flores de retama. Venía de Lima, decía, con su traje bien planchado y sus zapatos brillantes, tan diferentes a los hombres del pueblo que usaban hojotas y pantalones remendados. Él era alto, de piel clara, con ojos que parecían ver a través de ti, con una sonrisa que te hacía sentir especial, única, como si fueras la única mujer en el mundo. Hablaba bonito, con palabras que yo nunca había escuchado. Me decía que yo era hermosa, que tenía algo especial, que merecía más que ese pueblito olvidado por Dios. Y yo, ay, mija, yo le creí todo. Cada palabra, cada promesa, cada mentira. Roberto me cortejó durante 6 meses. Venía cada fin de semana desde Lima, o eso decía, siempre con algún regalo pequeño, un pañuelo, un dulce. Una vez me trajo un collar de plata que mi mamá dijo que era demasiado fino para mí, pero yo me sentía como una princesa cuando me lo ponía. Él me hablaba de la vida en la ciudad, de los edificios altos, de los cines, de los restaurantes donde servían comida de otros países. Me prometió que me llevaría a conocer todo eso, que me sacaría de esa pobreza, que yo nunca más tendría que preocuparme por nada. Alejandrina, me decía tomando mis manos entre las suyas, tú eres mi tesoro, mi amor verdadero. Voy a cuidarte como se cuida una joya preciosa. Y yo sentía mariposas en el estómago. Sentía que finalmente mi vida iba a comenzar. Mi papá no estaba muy convencido. Ese hombre tiene algo raro, me dijo una noche mientras cenábamos. No me gusta cómo te mira, como si fueras una cosa que puede comprar. Pero yo me enojé. Le dije que estaba celoso, que no quería que yo fuera feliz, que Roberto era un buen hombre. Mi mamá, en cambio, estaba emocionada. Es una buena oportunidad para ti, hija, me decía mientras planchaba mi vestido. No todos los días viene un hombre de la ciudad a buscarte. Aprovecha esta bendición. Y yo pensaba
que mi mamá tenía razón, que papá era solo un hombre mayor que no entendía el amor. La boda fue en septiembre de ese mismo año. No fue una boda grande. Apenas 30 personas en la iglesia del pueblo. El padre Matías bendiciendo nuestra unión, mientras yo temblaba con mi vestido blanco prestado, y Roberto me sostenía la mano con una fuerza que me lastimaba un poco, pero que yo interpretaba como pasión. Recuerdo que cuando el padre preguntó si había algún impedimento, hubo un silencio tan largo que pensé que mi corazón se iba a salir del pecho. Nadie dijo nada. La ceremonia continuó. Dijimos, sí, acepto, y él me besó con tanta intensidad que sentí que me ahogaba. Pero todos aplaudieron y yo sonreí, porque eso era lo que se suponía que debía hacer. Después hubo una pequeña fiesta en casa de mis papás, con chicha morada y anticuchos, con música de huayno que Roberto dijo que le gustaba, aunque yo noté cómo arrugaba la nariz. Bailamos, comimos, todos nos desearon felicidad. Mi abuelita, que tenía 90 años y casi no hablaba ya, me agarró del brazo cuando pasé cerca de ella y me dijo con una voz que parecía venir de otro mundo: «Ten cuidado, niña. Ese hombre tiene oscuridad en los ojos». Yo me reí nerviosamente y le dije que estaba viendo cosas, pero sus palabras se me quedaron grabadas como un tatuaje invisible en el alma. Cuando llegó la noche, Roberto me dijo que nos íbamos a quedar en el único hotel del pueblo, un lugar modesto pero limpio, donde él había reservado una habitación. Mi mamá me había preparado una maletita con un camisón nuevo, que había cosido ella misma, blanco con encajes, y me había dado un abrazo largo, llorando, diciéndome que ya era toda una mujer. Yo estaba nerviosa, claro, porque no sabía bien qué esperar de esa noche. Solo sabía lo que mi mamá me había dicho en susurros. Tienes que complacerlo, hija. Es tu deber como esposa. Aunque duela, aunque no quieras, es tu deber. Esas palabras me habían confundido, me habían asustado un poco, pero yo pensaba que eso era normal, que todas las mujeres pasaban por lo mismo. Caminamos al hotel en silencio, Roberto adelante con la maleta y yo detrás, sintiendo cómo el vestido blanco se arrastraba por el suelo de tierra y se manchaba de polvo. Cuando llegamos a la habitación, él abrió la puerta, me hizo pasar primero, entró detrás de mí, y entonces escuché ese sonido, el sonido de la llave girando en la cerradura. Clic, y algo en mi interior se congeló. ¿Por qué cierras con llave?, le pregunté tratando de sonar casual, aunque mi voz salió temblorosa. Él se dio vuelta lentamente y me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Ya no era la sonrisa encantadora, ya no eran los ojos dulces, era otra cosa, algo frío, algo que me hizo dar un paso atrás instintivamente. «Porque eres mía ahora», dijo con una voz tan tranquila que fue peor que si hubiera gritado. «Y necesitas entender algunas reglas». Yo me reí nerviosa, pensando que estaba bromeando, que era algún tipo de juego que yo no entendía. ¿Reglas? Roberto, no entiendo. Él caminó hacia mí y yo seguí retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la pared. No había a dónde ir. «Regla número 1», dijo él parándose tan cerca que podía sentir su aliento en mi cara. «Nunca me contradices, nunca. Lo que yo digo se hace. ¿Entendido?» Yo asentí sin pensar, mi cuerpo actuando por puro instinto de supervivencia, aunque mi mente todavía no comprendía qué estaba pasando. «Regla número 2. No hablas con otros hombres. Nunca. Ni tu papá, ni tus hermanos, ni el padre de la iglesia. Nadie. Los hombres solo quieren una cosa, y tú eres mía». Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Pero Roberto, mi papá, él me agarró del brazo con tanta fuerza que solté un grito de dolor. «¿Qué te acabo de decir? No me contradices». Sus dedos se clavaban en mi piel como garras, y yo sentí lágrimas bajando por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «Por favor», susurré, «me estás asustando». Y entonces él me soltó, dio un paso atrás, y su rostro cambió otra vez. Volvió la sonrisa, pero ahora yo podía ver que era una máscara, algo que él se ponía y se quitaba a voluntad. «Ay, mi amor, perdóname», dijo con voz melosa. «Es que me pongo celoso, ¿sabes? Es porque te amo tanto que no soporto la idea de perderte. Ven aquí». Extendió los brazos como si esperara que yo corriera hacia él, pero mis pies estaban clavados en el suelo. «No tengas miedo, mi cielo. Solo quiero que seamos felices. Pero para eso necesito que me obedezcas. Las esposas buenas obedecen a sus maridos. Eso dice la Biblia, ¿no?» Yo no sabía qué decir, qué hacer.
Esta no era la noche de bodas que había imaginado. Esto no era amor, pero él era mi esposo ahora, ante Dios y ante la ley, y yo había prometido amarlo y respetarlo hasta que la muerte nos separara. Entonces pensé en mis papás, en lo orgullosos que estaban, en todos los invitados que nos habían felicitado, en el padre Matías bendiciendo nuestra unión. No podía fallarles, no podía admitir que me había equivocado. Apenas habían pasado unas horas, tal vez yo estaba exagerando. Tal vez esto era normal y yo era muy ingenua. Tal vez todos los matrimonios empezaban así y nadie lo decía. Roberto me extendió la mano otra vez. Ven, Alejandrina, deja de llorar y ven aquí con tu esposo. Yo respiré profundo, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y caminé hacia él. Cuando lo alcancé, él me abrazó, pero no se sentía como los abrazos de antes. Se sentía como una trampa cerrándose. Así está mejor, murmuró en mi oído. Vas a ver que seremos muy felices, mi amor. Solo tienes que hacer lo que yo diga y todo estará bien. Esa noche, lo que pasó en esa habitación del hotel, no puedo contarlo con detalles porque todavía me duele demasiado, porque algunas heridas nunca sanan del todo. Lo que sí puedo decirles es que no fue amor, fue otra cosa. Algo que me hizo sentir sucia, rota, usada. Y cuando terminó, cuando él se quedó dormido, roncando a mi lado, yo me quedé despierta mirando el techo, sintiendo cómo mi cuerpo temblaba, sintiendo cómo algo en mi interior se había roto para siempre, y pensé, ¿esto es el matrimonio? ¿Esto es lo que me espera el resto de mi vida? Las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas, y yo no me atrevía ni a sollozar en voz alta porque temía despertarlo, temía que empezara otra vez. Cuando salió el sol y él despertó, volvió a ser el Roberto encantador. Me besó la frente, me dijo que me veía hermosa, me preguntó si había dormido bien, y yo dije que sí, porque ya estaba aprendiendo la primera lección, mentir para sobrevivir. Al día siguiente volvimos a casa de mis papás a despedirnos. Nos íbamos a Lima, a empezar nuestra nueva vida juntos. Mi mamá me abrazó llorando, mi papá me dio un beso en la frente y me dijo en voz baja, si alguna vez necesitas volver, aquí está tu casa. Yo quise decirle que ya lo necesitaba, que quería quedarme, que había cometido un terrible error, pero miré a Roberto y él me estaba observando con esa sonrisa que ya no me engañaba, y yo solo dije, gracias papá, pero voy a estar bien. Subimos al bus que iba a Lima, un viaje de casi 20 horas por carreteras de tierra llenas de curvas peligrosas. Durante todo el viaje, Roberto no me soltó la mano, y a cualquiera que nos viera le parecería un gesto romántico, pero yo sabía que era otra cosa, era control, era posesión, era un recordatorio constante de que yo le pertenecía ahora. Llegamos a Lima al anochecer del día siguiente. Yo nunca había visto una ciudad tan grande, con tantos edificios, tantos carros, tanta gente corriendo de un lado a otro. Me sentí perdida, pequeña, como un pajarito arrancado de su nido. Roberto me llevó a lo que sería nuestro departamento, en un edificio viejo de La Victoria, un barrio que olía a frituras y donde se escuchaban gritos y música a toda hora. El departamento era pequeño, oscuro, con muebles viejos y manchas de humedad en las paredes. No es mucho, dijo Roberto mientras abría la puerta, pero es nuestro hogar. Yo miré alrededor y sentí que me ahogaba. Este no era el futuro brillante que me había prometido. Estas no eran las maravillas de Lima de las que me había hablado, pero no dije nada. Ya estaba aprendiendo. Los primeros meses fueron una pesadilla, disfrazada de normalidad. Roberto trabajaba en algo que nunca me explicó bien. Salía temprano y volvía tarde, a veces oliendo a alcohol, otras veces a perfume de mujer que definitivamente no era mío. Pero yo no podía preguntarle nada porque eso rompía las reglas. Yo me quedaba en el departamento todo el día, limpiando, cocinando, esperando. No conocía a nadie en esa ciudad enorme, no tenía amigas, no tenía familia. Mi única compañía eran las 4 paredes de ese lugar que cada día se sentía más como una prisión. Roberto no me dejaba salir sola. Es peligroso, decía. Esta ciudad no es como tu pueblito. Aquí hay ladrones, violadores, gente mala. Yo te protejo quedándote aquí. Y yo obedecía porque, ¿qué otra cosa podía hacer? No tenía dinero, no conocía las calles, no sabía cómo funcionaba nada. Dependía completamente de él para todo, hasta para comer,
porque él compraba la comida y me daba justo lo necesario, nunca más. Hay que ahorrar, decía cuando yo le pedía, aunque sea para comprar una fruta. Pero yo veía como él llegaba con cigarros caros, con botellas de pisco, con ropa nueva para él. El ahorro solo aplicaba para mí. Traté de llamar a mis papás una vez, usando el teléfono público de la esquina, cuando Roberto salió y yo me atreví a desobedecer. Mi mamá contestó y al escuchar su voz, yo me eché a llorar como una niña. «Mamá, quiero volver a casa», le dije entre sollozos. «No soy feliz aquí. Roberto no es como pensábamos». Hubo un silencio largo del otro lado, y luego mi mamá dijo algo que me destrozó. «Alejandrina, ya eres una mujer casada. Tu lugar es con tu esposo. Todos los matrimonios son difíciles al principio. Dale tiempo, sé paciente, sé buena esposa». Y colgó. Yo me quedé ahí parada con el teléfono en la mano, escuchando el tono de marcación, sintiendo cómo la última esperanza se me escapaba entre los dedos como arena. Cuando Roberto descubrió que había salido, que había llamado a mi mamá, la golpiza fue terrible. Fue la primera de muchas. Me agarró del pelo y me arrastró por todo el departamento mientras yo gritaba y lloraba. Luego me empujó contra la pared y me abofeteó 1, 2, 3 veces hasta que sentí el sabor de la sangre en mi boca. «¿Quién te dio permiso de salir? ¿Quién?», gritaba él con la cara roja de furia. «¿Qué le dijiste a tu mamá? ¿Le dijiste mentiras sobre mí? ¿Le dijiste que soy mal esposo?». Yo negaba con la cabeza, tratando de protegerme con los brazos, pero él era mucho más fuerte. Cuando finalmente se cansó, me dejó tirada en el suelo como un trapo y se fue dando un portazo. Yo me quedé ahí, sangrando, adolorida, sintiendo cómo mi labio se hinchaba, cómo mi ojo se cerraba, cómo cada parte de mi cuerpo palpitaba de dolor. Y lo peor no era el dolor físico. Lo peor era darme cuenta de que no tenía a dónde ir, a quién acudir. Mi propia mamá me había dicho que mi lugar era ahí, soportando. La sociedad me decía que una mujer casada se aguanta, que el matrimonio es para siempre, que lo que pasa dentro de una casa es privado, sagrado, intocable. Yo estaba completamente sola en mi infierno privado. Y lo que vino después, mijas, fue años y años de oscuridad, donde yo perdí mi nombre, mi voz, mi alma. Pero esa noche en el piso, con la sangre secándose en mi cara, yo todavía no sabía que esto apenas comenzaba. Pasaron 5 años, 5 años en los que yo dejé de ser Alejandrina y me convertí en un fantasma. Roberto me controlaba todo, qué comía, qué vestía, con quién hablaba, que era nadie. Me había prohibido escribirle a mi familia. Decía que ellos me llenaban la cabeza de ideas tontas. Las cartas que mi mamá enviaba, él las quemaba delante de mí sin abrirlas. «No necesitas a nadie más que a mí», repetía constantemente. Y yo empecé a creerle. Empecé a creer que era tan inútil como él decía, tan fea, tan tonta, tan insignificante. ¿Quién más te va a querer? Mírate, me decía señalándome con asco. Estás gorda, estás vieja. Eres una inútil que no sirve ni para cocinar bien. Deberías agradecer que yo te aguanto. Y yo me miraba al espejo y veía a una mujer que no reconocía, con ojeras profundas, con el pelo descuidado, con los ojos apagados. Roberto tenía razón, pensaba. Soy afortunada de que él me soporte. En esos 5 años traté 3 veces de quedar embarazada porque pensaba, ilusamente, que un bebé lo cambiaría todo, que él sería más amable, que tendríamos algo que nos uniera de verdad, pero no pasaba nada. Cada mes, cuando venía mi periodo, yo lloraba de frustración y de alivio al mismo tiempo, porque una parte de mí sabía que traer un hijo a ese infierno sería condenar a una criatura inocente. Roberto me culpaba por no quedar embarazada. «Seguro eres estéril», decía con desprecio. «Ni para eso sirves». Nunca se le ocurrió que tal vez el problema era él, o que tal vez mi cuerpo simplemente se negaba a crear vida en esas condiciones de muerte emocional. Fue en el 6º año de matrimonio cuando conocí a doña Mercedes, mi vecina del departamento de al lado. Ella tenía como 60 años. Era una mujer pequeñita, pero con una energía que iluminaba cualquier lugar. Un día me la encontré en el pasillo, cuando yo estaba sacando la basura, única actividad para la que me permitían salir del departamento. «Buenos días, mijita», me saludó con una sonrisa enorme. «¿Cómo estás?». Era una pregunta simple, cotidiana, pero nadie me había preguntado cómo estaba en años. Nadie. Y algo en su tono, en la calidez de su voz,
hizo que se me quebrara algo adentro. Bien, mentí automáticamente, pero mi voz salió tan quebrada que ella entrecerró los ojos. Me miró de arriba abajo. Notó mi blusa de manga larga en pleno verano limeño. Notó cómo yo evitaba su mirada. Notó el moretón viejo que se asomaba apenas en mi cuello. «Mijita», dijo ella en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. «Si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez necesitas hablar, yo estoy en el departamento 23. Toca mi puerta, a cualquier hora». Yo asentí rápidamente, murmurando un gracias apresurado, y me metí corriendo al departamento antes de que ella pudiera decir más, antes de que yo empezara a llorar ahí mismo en el pasillo. Roberto estaba sentado en el sofá viendo televisión cuando entré. «¿Con quién hablabas?», preguntó sin siquiera voltear a verme. «Con nadie», mentí. Solo me encontré a una vecina que me saludó de pasada. Él gruñó algo ininteligible y siguió viendo su programa. Yo me fui a la cocina sintiendo cómo el corazón me latía rápido. Doña Mercedes había sembrado algo en mí con esas palabras simples, una semilla pequeñita de esperanza que yo traté de ignorar, de ahogar, porque la esperanza duele más que la resignación. Pero la semilla ya estaba plantada. Los meses siguientes, doña Mercedes y yo desarrollamos una amistad silenciosa. Ella parecía saber exactamente cuándo Roberto no estaba. Tocaba mi puerta con una excusa cualquiera, que si le podía prestar sal, que si quería un pedazo de queque que había hecho de más, que si había visto su gato. Y yo la dejaba entrar agradecida, desesperada por compañía humana, por una voz amable. Nos sentábamos en la cocina y ella me contaba historias de su vida, de su esposo que había muerto 10 años atrás, de sus hijos que ya eran grandes y tenían sus propias familias. Y poco a poco, muy poco a poco, yo empecé a contarle mi historia. Al principio solo pequeños detalles, probando el agua, viendo si era seguro confiar. «Roberto no me deja salir mucho», le dije una vez. «Dice que es por mi seguridad». Ella asintió sin juzgar. «A veces se enoja», admití otra vez, tocándome inconscientemente un moretón en el brazo. Ella puso su mano sobre la mía. «No es tu culpa, mijita», dijo con firmeza. «Lo que él hace no es tu culpa». Esas palabras me golpearon con más fuerza que cualquier puño de Roberto. No era mi culpa, pero si yo era la que lo hacía enojar, la que no hacía las cosas bien, la que no era suficiente. «Escúchame bien», continuó doña Mercedes inclinándose hacia mí. «Un hombre que ama no golpea. Un hombre que respeta no controla. Lo que tú vives no es matrimonio, mi niña. Es esclavitud». Yo quise protestar, defenderlo de alguna manera retorcida, pero las palabras no salieron, porque en el fondo, en lo más profundo de mi ser, yo sabía que ella tenía razón. Fue doña Mercedes quien me dio el primer golpe de realidad que necesitaba. Una tarde, mientras tomábamos té de manzanilla que ella había preparado, me dijo: «Alejandrina, ¿sabes leer y escribir bien?». Yo asentí. Mi mamá me enseñó. Llegué hasta 3er año de secundaria antes de casarme. Ella sonrió. «¿Y sabes que las mujeres pueden trabajar? Ganar su propio dinero?». Yo la miré confundida. «Sí, pero Roberto dice que las esposas no deben trabajar, que es mi deber estar en casa». «¿Y qué más dice Roberto?», preguntó ella con un tono que no era acusatorio sino curioso. Y entonces yo empecé a diablar, las palabras saliendo como un río después de romper una represa. Le conté todo: las golpizas, el control, el aislamiento, las humillaciones constantes, cómo él llegaba oliendo a otras mujeres pero me prohibía hasta saludar al del mercado. Le conté sobre mi noche de bodas, sobre cómo desde esa primera noche yo había sabido que había cometido un error terrible pero no había podido admitirlo. Le conté sobre las veces que pensé en matarme, en tirarme desde el balcón de nuestro 5º piso, solo para que el dolor terminara. Pero nunca tuve el valor, susurré avergonzada. Ni siquiera para eso sirvo. Doña Mercedes tenía lágrimas en los ojos cuando terminé de hablar. Se levantó, vino hacia mí y me abrazó con tanta fuerza, con tanto amor maternal, que yo me rompí completamente. Lloré como no había llorado en años, sollozando en su hombro mientras ella me acariciaba el pelo murmurando: «Ya, mijita, ya. Llora todo lo que necesites. Saca todo ese veneno que llevas dentro». Cuando finalmente me calmé, doña Mercedes se sentó frente a mí y me tomó las manos.
Te voy a decir algo que quizás no quieras escuchar, pero necesitas escucharlo. Tú puedes salir de esto, puedes tener una vida diferente, pero tienes que quererlo, tienes que estar dispuesta a luchar y va a ser difícil, la cosa más difícil que hayas hecho en tu vida. Pero yo te voy a ayudar. Yo negué con la cabeza. No puedo. ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero, no tengo familia aquí, no sé hacer nada. Eso es lo que él te ha hecho creer, dijo ella con firmeza. Pero no es verdad. Tú eres inteligente, eres fuerte aunque ahora no lo sientas, y no estás sola, me tienes a mí. En las siguientes semanas, doña Mercedes se convirtió en mi salvavidas. Me enseñó cosas que yo no sabía que no sabía. Me explicó que había leyes que me protegían, que existían lugares donde las mujeres como yo podían ir, refugios donde nadie te juzgaba sino que te ayudaban. Me trajo periódicos con ofertas de trabajo, me ayudó a practicar lo que diría si alguna vez me atrevía a ir a una entrevista. Primero necesitas dinero propio, me decía, aunque sea un poquito, guardado donde él no lo encuentre, para emergencias, y me dio una idea. Yo sabía coser, mi mamá me había enseñado. ¿Por qué no ofrecer ese servicio a las vecinas? Arreglos pequeños, bastillas, parches, cosas que podía hacer mientras Roberto no estaba. Doña Mercedes fue mi primera cliente y mi publicista corrió la voz en el edificio. Alejandrina del 20 hace unos arreglos de ropa maravillosos y bien baratos, decía. Pronto empezaron a tocar mi puerta con pantalones para acortar, vestidos para ajustar, camisas con botones que reponer. Y yo cobraba poco, casi nada, pero era mi dinero. Dinero que yo ganaba con mis manos, con mi habilidad. Escondía cada moneda en una media vieja, que guardaba dentro de otra media, dentro de una caja de zapatos. En el fondo del closet, donde Roberto nunca miraba, porque estaba llena de cosas de mujer que a él no le interesaban. Pero entonces, como todas las cosas en mi vida, algo cambió. Una noche Roberto llegó temprano, algo inusual, y yo estaba justamente terminando de arreglar una falda para la señora del 7º piso. Escuché su llave en la puerta y el pánico me invadió. Rápidamente escondí la falda debajo del sofá. Guardé la máquina de coser portátil que doña Mercedes me había prestado en el closet del pasillo y corrí a la cocina a pretender que estaba preparando la cena. Él entró con una expresión extraña. No estaba borracho, lo cual era raro. Estaba completamente sobrio y eso, de alguna manera, era más aterrador. Alejandrina, me llamó desde la sala. Yo salí limpiándome las manos en el delantal. Sí, mi amor, ven aquí. Caminé hacia él sintiendo cómo cada paso pesaba como plomo. Me paré frente a él y él me miró fijamente con esos ojos que alguna vez pensé que eran hermosos y ahora solo veía frialdad. La señora del 12 me paró hoy en la entrada. Dijo lentamente. Me dijo que quería agradecerme por tener una esposa tan servicial, que le arreglaste un vestido y le quedó perfecto. Mi sangre se congeló. ¿Tú estás trabajando a mis espaldas?, preguntó con una voz peligrosamente calmada. Son arreglos pequeños para ayudar a las vecinas, tartamudeé. No te pedí explicación, me interrumpió. Te hice una pregunta. ¿Estás trabajando a mis espaldas? Sí, susurré. Lo que pasó después fue la peor golpiza que me había dado hasta ese momento. Me golpeó con los puños, con su cinturón, con lo que encontraba. Me pateó cuando caí al suelo. ¿Quién te crees que eres?, gritaba entre golpe y golpe. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? ¿Crees que no necesitas mi permiso? Yo solo podía protegerme la cabeza y rogar que terminara pronto, que no me matara. Cuando finalmente se cansó, agarró mi máquina de coser prestada y la estrelló contra el suelo rompiéndola en pedazos. Si vuelvo a enterarme de que estás trabajando sin mi permiso, será peor, amenazó. ¿Entendiste? Yo asentí sin poder hablar por el dolor y las lágrimas. Él se fue a dormir como si nada. Yo me arrastré al baño, me miré en el espejo y casi no me reconocí. Tenía un ojo completamente cerrado, el labio partido otra vez, sangre saliendo de mi nariz, moretones por todos lados. Y algo dentro de mí finalmente se rompió, pero de una manera diferente. Algo se rompió, pero también se recompuso en una forma nueva. Mientras me limpiaba la sangre con manos temblorosas, me miré a los ojos en el espejo y pensé, o me voy o me muero. No hay más opciones. Al día siguiente, cuando Roberto se fue a trabajar, yo toqué la puerta de doña Mercedes.
Ella abrió, me vio y se tapó la boca con horror. ¡Ay, Dios mío, mijita! ¿Qué te hizo? Me abrazó y me metió a su departamento rápido. Me sentó, me limpió las heridas con cuidado maternal, me dio té caliente con mucho azúcar. Doña Mercedes, le dije con una voz que no reconocía como mía porque tenía una fuerza nueva, desesperada. Ayúdeme, por favor, ayúdeme a irme. No puedo más, me va a matar. Si me quedo, me va a matar. Ella asintió con determinación. Está bien, mijita, vamos a hacer un plan, pero tiene que ser cuidadoso, tiene que ser perfecto, porque si él se entera antes de que te vayas... No terminó la frase, pero ambas sabíamos lo que significaba. Pasamos horas ese día planeando. Doña Mercedes tenía una prima que trabajaba en un refugio para mujeres violentadas. Me podía llevar ahí, darme un lugar seguro donde Roberto no me encontraría, pero necesitábamos tiempo para coordinar, para que yo juntara mis pocas cosas importantes, mis documentos, el poco dinero que había logrado esconder. Dame 2 semanas, dije. En 2 semanas es el cumpleaños de su hermano en Huancayo. Siempre va y se queda todo el fin de semana. Ese sería el momento perfecto. Doña Mercedes estuvo de acuerdo. 2 semanas entonces. Mientras tanto, actúa normal. No le des ninguna razón para sospechar. ¿Puedes hacerlo? Yo asentí, aunque todo mi cuerpo temblaba solo de pensar en actuar normal después de lo que había pasado. Pero tenía que hacerlo. Mi vida dependía de ello. Volví a mi departamento. Escondí mi cara hinchada con maquillaje lo mejor que pude. Y cuando Roberto volvió esa noche, me comporté como la esposa sumisa que él quería. Preparé su cena favorita. Le serví sin decir palabra. Aguanté cuando él quiso tener relaciones como si nada hubiera pasado, como si mi cuerpo no estuviera cubierto de moretones que él mismo había causado horas antes. Y mientras él dormía satisfecho esa noche, yo me quedé despierta contando los días. 14 días. Solo tenía que sobrevivir 14 días más. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Cada día era una actuación, cada momento una mentira. Yo sonreía cuando él hablaba, asentía a todo lo que decía, me movía por el departamento como un robot programado para complacer, pero por dentro algo había cambiado irrevocablemente. Por dentro yo estaba planeando, preparando, despidiéndome mentalmente de cada rincón de ese lugar que había sido mi prisión por tantos años. En secreto, cuando él no estaba, yo sacaba mis cosas más preciadas una por una y las llevaba al departamento de doña Mercedes. Mi certificado de nacimiento, mi partida de matrimonio, qué irónico porque la necesitaría después para divorciarme, las pocas fotos que tenía de mi familia, una manta que mi abuela me había tejido antes de morir, todo lo que cabía en una bolsa pequeña, porque no podía llevar mucho, no podía levantar sospechas. El dinero que había ahorrado era apenas 300 soles, una miseria, pero era todo lo que tenía. Doña Mercedes me aseguró que en el refugio me ayudarían, que no me cobraban nada, que ahí podría quedarme hasta que encontrara trabajo y pudiera pararme en mis propios pies. También me contó que había abogadas que trabajaban gratis, ayudando a mujeres como yo, con los divorcios, con las órdenes de alejamiento, con todo el proceso legal. Yo apenas podía creerlo. Después de tantos años sintiendo que no había salida, de repente se abrían puertas que yo no sabía que existían. El día finalmente llegó. Era un viernes de octubre. Me acuerdo perfectamente porque era 20 de octubre. Un día que quedó grabado en mi alma. Roberto se levantó temprano esa mañana, de buen humor porque iba a ver a su familia. Me voy a Huancayo, anunció mientras se vestía. Vuelvo el domingo en la noche. Pórtate bien mientras no estoy. Yo asentí dócilmente. Sí, mi amor, que te vaya bien. Lo ayudé a empacar su maleta pequeña. Le preparé sándwiches para el viaje. Lo besé en la mejilla cuando se fue. Y cuando escuché el taxi alejarse, cuando el sonido del motor desapareció completamente, yo me desplomé en el sofá y empecé a temblar incontrolablemente. «Ya está, mijita», dijo doña Mercedes, que había aparecido en mi puerta apenas Roberto se fue. Ella tenía llave que yo le había dado en secreto. «Ya está, lo lograste. Ahora recoge tus cosas y vámonos». Pero yo no podía moverme. De repente el miedo me paralizaba. ¿Y si me encuentra? ¿Y si me mata? Doña Mercedes, él me va a buscar, me va a encontrar, y cuando lo haga, no te va a encontrar, dijo ella con firmeza, agarrándome de los hombros. El refugio está en otro distrito.
Cambian la dirección constantemente por seguridad. Ni siquiera yo sé exactamente dónde está. Lo único que sé es dónde es el punto de encuentro donde nos van a recoger. Confía en mí. Yo respiré profundo. Tenía 31 años en ese momento. 11 años de matrimonio que habían sido 11 años de infierno. Era ahora o nunca. Me levanté y empecé a recoger las últimas cosas. Ropa en una maleta vieja, zapatos, los productos de higiene. Mientras empacaba, miraba cada objeto y recordaba momentos. Este vestido lo usé cuando Roberto me dejó ir a misa esa única vez en 7 años. Estos zapatos los tenía cuando nos casamos. Esta foto era de mis papás que no veía hacía tanto tiempo. De repente me di cuenta de algo horrible. ¿Y si mis papás no me recibían? ¿Y si pensaban que yo era una mala esposa por abandonar a mi marido? Mi mamá me había dicho que mi lugar era con Roberto. ¿Seguiría pensando lo mismo? Ya pensaremos en eso después, dijo doña Mercedes leyendo mi mente. Primero lo primero, sácate de aquí, ponte a salvo y luego ya veremos lo demás. Tenía razón. Cerré la maleta. Miré alrededor del departamento por última vez. Ese sofá donde me había sentado llorando tantas noches. Esa mesa donde había comido en silencio miles de cenas tensas. Esa puerta del cuarto, donde había dormido junto a un hombre que no me amaba sino que me poseía. Adiós, susurré. No era un adiós triste. Era un adiós liberador. Salimos del edificio a las 11 de la mañana. El sol brillaba fuerte, típico de Lima en esa época. Tomamos un taxi hasta el punto de encuentro que doña Mercedes conocía, un parque en San Juan de Miraflores. Ahí nos esperaba una señora mayor en un carro verde. ¿Mercedes?, preguntó. Sí, y ella es Alejandrina. La señora me miró con una compasión que me hizo querer llorar. Bienvenida, mijita, estás a salvo ahora. Subí al carro con mi maleta. Doña Mercedes me abrazó fuerte antes de que arrancáramos. Vas a estar bien, me dijo al oído. Eres más fuerte de lo que crees. Eres una guerrera. El carro empezó a moverse y yo volteé a ver a doña Mercedes parada en el parque despidiéndose con la mano. Esa mujer que había sido mi ángel, mi salvación, mi único apoyo en los años más oscuros. Y entonces empecé a llorar, pero no de tristeza, de alivio, de terror, de esperanza, de todo junto. Me había ido. Finalmente me había ido. El refugio era una casa grande de 2 pisos en un distrito que no conocía, ubicada en una calle tranquila que no tenía ninguna señal externa de lo que era. Por seguridad, me explicaron. Adentro había como 15 mujeres, todas con sus propias historias de horror, todas tratando de reconstruirse. Había mujeres con niños pequeños, mujeres mayores, mujeres jóvenes, todas unidas por el mismo dolor y la misma esperanza. Me asignaron una cama en un cuarto que compartía con otras 3 mujeres. No teníamos privacidad, pero no me importaba. Por primera vez en 11 años, me acostaba a dormir sin miedo de que alguien me golpeara en la noche. Esa primera noche en el refugio, dormí 12 horas seguidas. Un sueño profundo sin pesadillas. Cuando desperté al día siguiente, un sábado, me tomó unos segundos recordar dónde estaba. Y cuando lo recordé, sonreí. Realmente sonreí. Una señora que trabajaba en el refugio, se llamaba Patricia, vino a hablar conmigo después del desayuno. Alejandrina, sé que todo esto es nuevo y aterrador, pero quiero que sepas que aquí estás segura. Nadie excepto el personal sabe dónde está este lugar. Tenemos seguridad, tenemos abogadas que te van a ayudar con los trámites legales, tenemos psicólogas que te van a ayudar a sanar emocionalmente y tenemos capacitaciones de trabajo para cuando estés lista. Yo la escuchaba casi sin poder creer que todo eso existía. ¿Y cuánto cuesta?, pregunté tímidamente. No cuesta nada, mijita. Todo es gratis. Nosotros nos financiamos con donaciones. Nuestra misión es ayudar a mujeres como tú. Quise preguntarle cuántas mujeres como yo había, pero ya sabía la respuesta. Miles de mujeres atrapadas en matrimonios violentos, en relaciones abusivas, sin saber que había salida, sin saber que había ayuda disponible. Yo había sido una de esas miles y ahora estaba del otro lado. Estaba viva. El domingo por la noche, cuando yo sabía que Roberto debía estar llegando al departamento, mi corazón latía tan rápido que pensé que me daría un ataque. Me imaginaba su cara cuando viera que yo no estaba, su furia, cómo destruiría todo buscando pistas de dónde había ido. Patricia me había dicho que era normal sentir culpa, miedo, incluso ganas de volver.
Es un proceso. No esperes sentirte bien de inmediato. Has vivido 11 años de trauma. Eso no se cura en un día. Yo asentí, pero igual me sentía terrible. Parte de mí, la parte enferma que él había implantado en mi mente, se preocupaba por él. Tendría que comer. Estaría muy enojado. ¿Y si hacía algo drástico? Patricia me explicó que eso era algo llamado trauma bonding, un lazo enfermizo que se forma entre víctima y agresor. Tu mente se acostumbró a preocuparse por él, a priorizarlo sobre ti misma. Va a tomar tiempo deshacer eso. En las siguientes semanas empecé terapia con una psicóloga del refugio. Ella me hizo preguntas que nadie me había hecho nunca. ¿Qué te gustaba hacer antes de casarte? ¿Qué soñabas ser? ¿Quién era Alejandrina antes de Roberto? Y yo me di cuenta, con horror, de que no lo recordaba. Me había perdido tan completamente en esos 11 años que ya no sabía quién era yo. Entonces vamos a descubrirlo juntas, dijo la psicóloga con una sonrisa. También empecé los trámites legales con la abogada del refugio. Ella me explicó que podía pedir el divorcio por causal de violencia y que también podía solicitar una orden de alejamiento. Él no puede acercarse a ti. Si lo hace, va a la cárcel. Esas palabras me dieron más paz de la que había sentido en años. Roberto me buscó, por supuesto. Fue al edificio. Interrogó a los vecinos, pero nadie le dijo nada. Doña Mercedes después me contó que él golpeó su puerta furioso, preguntando si sabía dónde estaba yo. Le dije que no tenía idea. Me dijo doña Mercedes por teléfono desde un teléfono público, porque no confiábamos en las líneas. Se veía loco, Alejandrina. Destruyó el departamento. Los vecinos llamaron a la policía. Hiciste bien en irte cuando lo hiciste. Pasaron meses. Yo seguía en el refugio, trabajando en mi sanación, asistiendo a terapia, aprendiendo habilidades nuevas. Me inscribí en un taller de costura industrial que ofrecían algo más avanzado que lo que mi mamá me había enseñado. Resultó que era buena, tenía talento. La instructora me dijo que con práctica podría conseguir trabajo en alguna fábrica o taller de confecciones. También empecé a tomar clases de alfabetización avanzada porque aunque sabía leer y escribir básico, nunca había terminado la escuela. Poco a poco, muy lentamente, empecé a recordar quién era Alejandrina. Descubrí que me gustaba leer. Me volví adicta a las novelas que había en la biblioteca del refugio. Descubrí que era buena con los números. Ayudaba a otras mujeres con sus cuentas y presupuestos. Descubrí que tenía sentido del humor, algo que había estado enterrado por tanto tiempo. Las otras mujeres del refugio se volvieron mi familia. Nos apoyábamos, nos entendíamos sin necesidad de explicar, porque todas habíamos vivido versiones similares del mismo infierno. Había una chica, Rosita, que tenía solo 22 años, pero ya había estado con un hombre violento por 5 años. Tenía 2 niños pequeños. Verla luchar por darles una vida mejor me inspiraba. Había otra señora, doña Felicita, que tenía 60 años y había escapado después de 40 años de matrimonio abusivo. 40 años. Yo había escapado después de 11 y pensaba que eso era mucho. Ella me decía: «Mijita, nunca es tarde para salvarte. Yo pude salir a los 60. Todavía me quedan años de vida y los voy a vivir en paz». Su fuerza era increíble. Estas mujeres me enseñaron que no estaba sola, que no era la única, que no era mi culpa. Después de 6 meses en el refugio, yo estaba lista para dar el siguiente paso. Había conseguido un trabajo en un taller de confecciones en Villa El Salvador. El dueño contrataba frecuentemente a mujeres del refugio. Era un hombre bueno que entendía y apoyaba la causa. No pagaba mucho, pero era honesto y el ambiente era seguro. Con mi primer sueldo lloré. Era mi dinero. Dinero que yo había ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo. Nadie me lo había dado. Nadie me lo podía quitar. Compré cosas básicas que necesitaba y guardé el resto. El refugio me ayudó a encontrar un cuartito para rentar. Compartía una casa con otras 2 mujeres también trabajadoras. Nada lujoso, pero era mío. El proceso legal con Roberto avanzaba lento como todo en el sistema peruano, pero avanzaba. La abogada me mantenía informada. Roberto había contratado su propio abogado y estaba peleando el divorcio, alegando que yo lo había abandonado sin causa, que yo era una mala esposa, que yo había roto los votos matrimoniales. Su abogado trató de pintarlo como la víctima, pero nosotras teníamos evidencia.
Yo había guardado fotos de los moretones que las trabajadoras del refugio me habían ayudado a documentar. Teníamos testimonios de vecinos del edificio que habían escuchado los gritos, las peleas. Teníamos el reporte policial de cuando él destruyó el departamento. Lentamente el caso se construía a nuestro favor. Un día, como al año de haberme ido, tuve que ir a una audiencia en el juzgado. Era inevitable, tenía que enfrentarlo. Patricia del refugio fue conmigo para apoyo moral. Cuando entré a la sala y lo vi sentado ahí con su abogado, sentí que me iba a desmayar. Se veía igual, tal vez un poco más viejo, con más canas, pero esos ojos seguían siendo los mismos, fríos, controladores. Él me miró y yo vi el odio en su cara, pero también vi algo más. Había perdido poder sobre mí y lo sabía. Ya no me podía asustar, ya no me podía controlar. Yo tenía una orden de alejamiento. Él no se podía acercar a menos de 100 metros de mí. Tenía la ley de mi lado ahora. La audiencia fue dura. Su abogado trató de hacerme quedar mal, preguntándome cosas como por qué no había denunciado antes si era tan terrible, por qué me había quedado tanto tiempo, si no era verdad que yo era una esposa desobediente y conflictiva. Mi abogada objetaba cada vez que podía, pero igual tenía que responder algunas preguntas. Me quedé porque tenía miedo. Dije con voz temblorosa, pero clara. Me quedé porque me habían enseñado que el matrimonio era para siempre, que era mi deber aguantar. Me quedé porque él me había aislado completamente. No tenía dinero ni a dónde ir. Me quedé porque creía que merecía el maltrato, que era mi culpa. Miré directamente a Roberto cuando dije lo siguiente, pero ya no lo creo. Ya sé que nada de lo que él me hizo fue mi culpa, y ya no tengo miedo. Vi algo quebrarse en su expresión. El juez escuchó todo, revisó la evidencia y dijo que daría su fallo en 30 días. Esos 30 días fueron eternos. Pero cuando llegó el día y recibí la llamada de mi abogada diciendo, Alejandrina, ganaste. El divorcio fue concedido por causal de violencia familiar. Ya no estás casada con él. Yo me senté en el piso de mi cuartito y lloré como no había llorado en mi vida. Lloré por la chica de 19 años que no supo protegerse. Lloré por los 11 años perdidos. Lloré por todas las versiones de mí misma que habían muerto en ese matrimonio. Pero también lloré de alivio, de alegría, de libertad. Era libre, finalmente, legalmente, completamente libre. Los siguientes años fueron de reconstrucción lenta pero constante. Trabajé en el taller de confecciones y resultó que era muy buena. Me ascendieron a supervisora. Ahorré dinero. Tomé cursos de computación básica en un centro comunitario. Aprendí a usar el Internet, que era algo nuevo y fascinante. A través de Facebook, que en ese entonces estaba volviéndose popular, busqué a mi familia después de casi 13 años sin contacto. Encontré a mi hermana menor que ya estaba casada y tenía hijos. Le escribí un mensaje largo explicándole todo, temblando mientras escribía, sin saber si querría saber de mí. Ella respondió a los 2 días. Hermana, hemos pensado en ti todos estos años. Mamá llora por ti. Papá dice que sabía que algo andaba mal, pero que no sabía cómo ayudarte. Por favor, ven a casa, por favor. Coordiné un viaje de vuelta a mi pueblo para el siguiente mes. Cuando el bus llegó y yo bajé con mi maleta, ahí estaban. Mamá, papá, mis hermanos, todos esperándome. Mamá corrió hacia mí llorando. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Perdóname, hija, sollozaba. Perdóname por no haberte escuchado, por decirte que te quedaras. Si hubieras sabido... Ya, mamá, le dije llorando también. Ya pasó, estoy aquí ahora. Papá me abrazó y sentí cómo temblaba. Mi niña, susurró, mi valiente niña. Esa visita sanó algo en mí que no sabía que necesitaba sanar. Mi familia me recibió con amor, sin juicio, celebrando que había escapado en lugar de avergonzándose de mi divorcio. Las cosas habían cambiado un poco en esos años. Las mentalidades se estaban abriendo y ellos habían aprendido también. Volví a Lima con el corazón más ligero. Seguí trabajando, seguí creciendo. A los 38 años conocí a Manuel, un hombre amable que trabajaba en el taller de al lado del nuestro. Al principio le huí. No quería saber nada de hombres, no confiaba, tenía miedo de repetir el patrón, pero él fue paciente, respetuoso, nunca presionó. Me cortejó de verdad, con flores, con conversaciones, con risas.
Me tomó 2 años confiar en él lo suficiente para aceptar ser su pareja y otros 3 años para casarme otra vez, porque el matrimonio me daba terror. Pero Manuel no era Roberto. Manuel me respetaba, me consultaba las decisiones, valoraba mi opinión, me animaba a seguir creciendo. Con él aprendí lo que era el amor verdadero, el amor que no duele, que no controla, que no destruye, sino que construye. Tuvimos una niña, una hermosa bebé que nombramos Mercedes en honor a la mujer que me salvó la vida. Doña Mercedes ya había fallecido para entonces, pero su prima me contó en el funeral cuántas veces doña Mercedes había hablado de mí, diciendo que yo era su mayor orgullo, que yo era prueba de que siempre hay esperanza. Yo le prometí en su tumba que viviría una vida que honrara su sacrificio, su bondad, su valentía de ayudar a una vecina que podría haberle traído problemas. Mi hija Mercedes creció sabiendo la historia de su nombre, sabiendo que venía de una línea de mujeres fuertes que se ayudan entre sí. Ahora ella tiene 30 años, es abogada especializada en derecho de familia, ayuda a mujeres en situaciones similares a la que yo viví. El círculo se cierra de maneras hermosas. Hoy tengo 70 años. Han pasado casi 4 décadas desde aquella noche de bodas cuando descubrí quién era realmente Roberto. 38 años desde que escapé. Y mijas, cuando les cuento esta historia, quiero que entiendan algo fundamental. No fue fácil, no fue rápido, no fue un cambio mágico de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, doloroso, lleno de recaídas emocionales y dudas. Hubo momentos en los años después de irme donde extrañaba a Roberto, donde mi mente enferma recordaba los momentos buenos y olvidaba los malos. Hubo momentos donde consideré volver, donde pensé que tal vez podía cambiar, que tal vez yo podía ser mejor esposa, pero no volví. Me aferré a mi nueva vida con uñas y dientes. Seguí con la terapia por años, trabajando mis traumas, entendiendo los patrones, sanando las heridas que no se ven, pero que duelen más que las físicas. Aprendí que sanar no es lineal, que hay días buenos y días malos, que está bien tener recaídas emocionales siempre y cuando no te quedas ahí. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Aprendí que mereces amor, respeto, dignidad, no por lo que haces, sino simplemente por existir. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para salvarte, para elegirte a ti misma. ¿Qué pasó con Roberto? Supe por conocidos mutuos que se volvió a casar un par de veces. Las mismas historias, diferentes mujeres. Una de ellas también escapó eventualmente. Otra, tristemente, murió en circunstancias sospechosas que nunca fueron investigadas adecuadamente. Esa noticia me persiguió por años, haciéndome preguntar, ¿pude haber hecho algo? ¿Debía haber denunciado más fuertemente? Mi terapeuta me recordó que yo no era responsable de sus acciones, que lo único que podía controlar era mi propia vida y que yo había hecho lo mejor que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Roberto murió hace 5 años de cirrosis hepática. Nunca fue a la cárcel por lo que me hizo, por lo que les hizo a las otras. El sistema falló, pero yo no fallé al sobrevivir, al escapar, al construir una vida hermosa después del horror. Cuando me enteré de su muerte no sentí alegría ni tristeza, sentí indiferencia, y eso fue la victoria más grande. Él ya no tenía poder sobre mis emociones, era solo un hombre que había existido, que me había lastimado, pero que ya no me definía. Ahora, mis queridas amigas que me están escuchando, quiero decirles algo directamente. Si están en una relación donde sienten miedo, donde caminan en cáscaras de huevo, donde están siendo controladas o lastimadas física o emocionalmente, escúchenme bien, no es amor, no es normal, no es tu culpa. Y sí hay salida. No me importa cuánto tiempo llevas ahí, no me importa cuántos años has invertido, no me importa lo que te haya dicho tu familia o la sociedad. Tu vida vale más que cualquier matrimonio, cualquier relación, cualquier promesa. Busca ayuda, habla con alguien, ve a un refugio, llama a una línea de ayuda, confía en una amiga, en una vecina, en alguien. No tienes que hacerlo sola. Hay mujeres como doña Mercedes en todas partes, esperando ayudar. Hay organizaciones, hay leyes, hay sistemas de apoyo. No son perfectos, pero existen. Y sobre todo quiero decirles a las mujeres mayores que me están escuchando
a las de mi generación, que tal vez piensan que ya es tarde para cambiar. Nunca es tarde. Doña Felicita salió a los 60. Yo salí a los 31, pero he conocido mujeres que salieron a los 70, a los 80. Mientras hay vida, hay posibilidad de cambio. No se resignen a vivir en infelicidad o miedo solo porque ya llevas muchos años, o ya estás vieja, o ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que fuiste valiente, que te salvaste, que elegiste vivir en lugar de solo existir. Eso es lo que van a decir. Y a las más jóvenes, por favor aprendan a reconocer las señales tempranas. Si un novio les dice que se vistan diferente, que dejen a sus amigas, que no salgan sin él, si las controla, si las critica constantemente, si las hace sentir pequeñas o inútiles, si las aísla de su familia, corran. No esperen a que se casen pensando que van a cambiar. No cambian, no mejoran, solo empeoran porque después del matrimonio sienten que ya te tienen atrapada. Roberto me mostró quién era en nuestra noche de bodas porque sabía que ya no había vuelta atrás, legalmente, socialmente. Él esperó hasta ese momento para quitarse la máscara, pero las señales estaban ahí desde antes, solo que yo no las quise ver. Su insistencia en controlar todo, su forma de hablar mal de otras personas, su encanto excesivo que ahora sé se llama love bombing, cómo me aislaba sutilmente de mis amigas del pueblo diciendo que él quería pasar tiempo a solas conmigo. Todo eso eran banderas rojas que yo ignoré porque era joven, enamorada, ilusionada. No cometan mi error, confíen en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo sea. Y así terminó mi verdad, con el viento llevándose lo que fui, y con mi corazón aprendiendo por fin a levantarse. La vida me golpeó, sí, pero también me devolvió la fuerza para seguir escribiendo mi propio final.